Hola chicos, buenas noches. Alexa, pausa. ¿Cómo les ha ido a todos? ¿Me escuchan, chicos? Hola chicos, no sé si me escuchan. Noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias a Dios, bien. Qué dicha, qué dicha. Ok, chicos, vamos a ir empezando para que nos rinda la clase, ¿verdad? Ven que hoy la tuvimos que hacer un poquitico tarde, pero solo por hoy, ¿verdad? Porque me tocaba ir a cuidar exámenes. Entonces, Bajen un poco eso que no estoy escuchando. voy a cerrarles los micrófonos. Ok, listo, chicos. Entonces, con lo que les había explicado la semana pasada, era la parte inicial de lo que era circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito retomar yo de acá? Bueno, ahí se los voy detallando, ¿verdad? La fecha y el grupo, ¿ok? Entonces, necesito que recordemos la representación algebraica de una circunferencia. ¿Por qué que recordemos? Porque eso yo lo había explicado el jueves pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo para la ecuación de una circunferencia o también llamada representación algebraica de una circunferencia? Entonces, acá necesito saber dónde se ubica el centro, o sea, ya lo habíamos visto desde la parte gráfica, pero dónde se ubica específicamente en, por ejemplo, el punto 3,5 o, por ejemplo, el punto -8,1, ¿verdad? O sea, aunque no lo veamos como tal, pero sí necesito, ¿verdad? Explícitamente saber dónde se ubica. Entonces, necesito conocer el centro de la circunferencia, que lo vamos a denotar como un par ordenado H, K, y necesitamos también saber cuánto mide el radio, que esa medida la vamos a denotar con R. Si no sé cuánto mide el radio, profe, ¿qué pasa? Bueno, y si no me dan la medida del radio, puede ser que tal vez el ejercicio me dé la medida del diámetro, por ejemplo. Entonces recordemos, el diámetro estaba compuesto por dos radios. Entonces, si el ejercicio dice, qué sé yo, que el radio, perdón, que el diámetro es de 10, entonces el radio viene siendo el radio viene siendo la mitad. ¿Ok? Entonces, voy a tener dos formas para yo poder representar la ecuación de una circunferencia. Y esas dos formas sí necesito que se las aprendan, ¿verdad? Yo les voy a ir indicando cuáles son, cuáles son las fórmulas que se tienen que aprender y cuáles son, las fórmulas que ustedes, pueden tener ahí en el examen y cuáles no, ¿verdad? Entonces, estas se las aprenden. ¿Por qué de estas dos formas? En realidad son casi, casi que lo mismo, ¿verdad? La primera forma va a ser paréntesis x menos h entre paréntesis a la 2 más y menos k entre paréntesis a la 2 igual a r al cuadrado. Entonces, lo que es x y y, que son estos que estoy señalando por acá, estos van a quedar como tal, como letras, ¿verdad? O sea, no lo vamos a cambiar por nadie, lo dejamos como tal, como letras. ¿A quiénes vamos a cambiar? A la letra H, o sea, por su valor. Vamos a cambiar a la letra K por su valor. Entonces vamos a tener paréntesis, letra X menos el valor de H entre paréntesis a la 2 más letra Y menos el valor de K entre paréntesis a la 2 igual a lo que mida el radio al cuadrado. Entonces, esta es una opción. Lo que son estos paréntesis no los resolvemos, esos los dejamos así tal cual. ¿Qué es lo que sí resolvemos? Lo que haya medido el radio al cuadrado. Qué sé yo, si el radio es 3, por ejemplo, entonces hacemos
3 a la 2, ¿verdad? ¿De qué otra manera también podemos aplicarle la ecuación de la circunferencia? Ustedes me van a decir, "Ay, profe, pero eso es prácticamente lo mismo". Sí, en realidad es lo mismo, ¿verdad? Es la misma idea. ¿Qué es lo que cambia? Que está metido en la raíz. ¿Y por qué razón está eso dentro de una raíz? Muchos de los que, digamos, de los ejercicios que ustedes tenían que hacer el semestre pasado o en el momento en que llevaron un noveno, por ejemplo, cuando teníamos el teorema de Pitágoras y que teníamos la hipotenusa al cuadrado o el cateto al cuadrado, ¿verdad? Dependiendo del que estuviéramos sacando, nosotros para dejar esa letra solita que estaba al cuadrado, lo que aplicábamos era una raíz. Entonces, si ustedes notan, la fórmula es prácticamente la misma. Igual lleva el paréntesis x menos h a la 2, más, de igual manera, lleva el paréntesis y menos k a la 2. Lo que cambia es que aquí el radio iba al cuadrado. Yo para esta ya no lo quiero al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para quitar un exponente? Si era exponente 2, lo quitábamos con una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué le saco raíz cuadrada? A lo que yo tenga al otro lado. Entonces, si yo quiero dejar esta letra R sin exponente, entonces, como ella está, digamos, a mi derecha, a la izquierda es donde le sacamos la raíz. Por eso es que queda la raíz de x menos h a la 2 más y menos k a la 2. ¿Ok? Les presento las dos formas. ¿Por qué razón les presento las dos formas? Bueno, tal vez ustedes me van a decir, profe, ¿cuál se usa más o cuál aparece más en el examen? Bueno, la que se usa más o la que aparece más en el examen es la primera. El hecho de que ustedes estén haciendo una práctica, una tarea, un examen, alguien que les haya pasado práctica de exámenes viejos o no sé, comparten la práctica con el hijo, la sobrina que también está viendo la misma materia, o sea, no pasa nada, pero en la mayoría de los ejercicios lo van a ver como la primera. A mí me gusta presentarles las dos formas. ¿Por qué razón? Porque hace como, creo que fue como 2 años, en un examen de décimo lo preguntaron de esta forma y también lo preguntaron de esta forma. Entonces, para que ustedes estén, digamos, acostumbrados a las dos técnicas. De igual manera, en los ejercicios que vamos a ir haciendo, que es uno tomado directamente del libro, viene completar una tabla y viene también que lo tengamos que escribir de las dos formas. Entonces, sí necesito que lo ubiquen, ¿verdad? Pero el hecho de que se aprendan la primera, di por lógica sacan la segunda, ¿verdad? De ahí nada más le quito el exponente y a todo esto le saco raíz cuadrada. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejercicios por acá. Entonces, acá dice, represente de manera gráfica una circunferencia. Entonces, sea de manera gráfica o sea de manera algebraica, en cualquiera de las dos técnicas, yo necesito saber cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces, acá, ven que me dicen que el centro es el punto 0,0. Entonces, ¿cómo ubicábamos puntos? Bueno, recordemos, este es el eje X, este es el eje Y, ¿verdad? Cuando, porque no recuerdo, digamos, alguien me preguntó, pero no recuerdo de qué grupo era. Me escribió ayer o antier por la plataforma que se le hacía enredo como cuando saber, digamos, dónde está el X positivo o negativo o demás. Entonces, recordemos que el eje X y el eje Y lo vemos en un plano cartesiano. Entonces, la línea horizontal es el eje X, la línea vertical es el eje Y, ¿verdad? Eso es lo que tenemos claro. Pero, ¿en qué momento ubico yo los positivos o los negativos? Entonces, si es en el eje X hacia mi derecha, yo voy a tener los X de manera positiva. Si es hacia la izquierda, yo voy a tener los X, sí, pero de manera negativa. En Y, profe, ¿cómo era que se hacían en Y? Bueno, en Y, en la parte de arriba, son los Y positivos y si me voy a la parte de abajo, son los Y negativos, ¿ok? Porque a veces, profe, pero ¿para dónde iba el positivo, el negativo? Entonces aquí está este recordatorio.
Por acá, el centro que necesitamos detallar es el punto 0,0. Entonces, eso es lo que nosotros conocíamos también como punto origen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser ese punto origen o ese punto 0,0? Donde se intersecan específicamente los dos ejes. Entonces, ¿dónde se interseca el eje X con el eje Y en este punto en particular? Entonces, acá donde estoy pasando, digamos, el puntero, este es el centro de esa circunferencia. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto importante necesitamos considerar acá? El radio. ¿Qué tenemos nosotros aquí a nivel de radio? Bueno, el radio por acá es la distancia que él se va a mover desde el centro hacia cualquier orillita, ¿verdad? O hacia cualquier borde. ¿Cuál era mi consejo? Búsquelo para que les quede más fácil hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y ojalá tengamos la hoja cuadriculada de fondo. O sea, en la mayoría de ejercicios trae una hoja cuadriculada, entonces me es más fácil contar los brinquitos, ¿verdad? Entonces, salgo del centro, vean que me tengo que mover 1, 2, 3 lugares, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer el ejercicio o hacer la circunferencia, entonces me muevo 3 lugares a mi derecha, ahí pongo mi marquita, ¿verdad? Ya ustedes deciden si dejan los brinquitos o los quitan, ¿verdad? O sea, si me van a dejar el examen con brinquitos, no pasa nada, yo lo reviso con brinquitos y si los borran, pues tampoco pasa nada. O hay gente que lo hace muy visual, ¿verdad? Desde acá dice 1, 2, 3 y de una vez, por ejemplo, pone aquí la marquita, que eso también es válido, ¿verdad? Igual, si lo cuento hacia arriba, 1, 2, 3, ven que aquí quedaría mi marquita. Bueno, ya que el dibujo está listo, ¿verdad? Y si lo veo hacia abajo igual, 1, 2, 3, aquí pondría mi marquita. Ya cuando tengan esas marquitas, ahí más o menos, ¿verdad? Lo que nos salga a mano alzada, no es que tengan que llevar un compás y todo lo demás, ¿verdad? Pero ya desde acá, ustedes tienen más o menos una circunferencia hecha, ¿ok? Sí necesito que por lo menos me sepan identificar cómo dibujarlo, ¿verdad? Si lo tenemos que dibujar en el examen, pues bien, pero si no lo tenemos que dibujar, no pasa nada, pero sí van a venir preguntas en donde el dibujo esté hecho. Entonces ustedes tienen que jalar, digamos, ver dónde está el centro, porque tal vez no dice. Entonces ustedes viendo el dibujo, ven, ah, mira, el centro se ubica en el punto tal o el radio se ubica en tal. Por ejemplo, este otro caso. Tenemos el centro que se ubica en el punto -3,1. De igual manera, ¿verdad? Recordando, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, ¿verdad? Entonces, acá ¿qué tenemos nosotros? El centro se ubica en -3,1. O sea, este -3 es del eje X, este 1 es del eje Y. Entonces, si yo me voy al eje X, ¿dónde está -3? Acá. Voy a repintárselos un poquitito. Aquí está mi -3 y el eje Y en 1 está por acá, ¿verdad? Voy a repintárselos acá. Nada más una pequeña observación. Si yo me voy al dibujo anterior, ven que un brinquito equivale a 1, un brinquito más equivale al 2, un brinquito más al 3, un brinquito más al 4 y así sucesivamente. O sea, en este dibujo, un cuadrito vale un número, ¿verdad? En este otro que tenemos por acá, si lo vemos de esta forma, tal vez ustedes dirán, mira, profe, es que aquí no está el 2 exacto, sino que el 2 está por aquí, el 1 por aquí, el 0 por aquí. A veces al dibujo como que se le tiene que hacer zoom, qué sé yo, ustedes toman una foto y a veces ven que le hacemos zoom como para detallar más o enfocar más mi vista en algún aspecto en específico. Puede ser que también por acá tengamos como hacerle zoom. Entonces, para que lo consideren así, ¿verdad? Porque ya aquí un cuadrito no valdría 1, ¿verdad? Entonces, vean acá, -3 en X
1 en Y, entonces vean que está bien, ¿verdad? Está, digamos, bien ubicado. Este es el centro. ¿Qué otra cosita tenemos nosotros por acá? El radio. El radio es de 1. Entonces, ojo por acá. Vean que un cuadro no equivale a 1. Vean que si yo me voy aquí, equivale a medio. O sea, ¿qué puedo interpretar yo por acá? Que dos, en este caso en particular, dos cuadritos equivalen a una unidad. ¿Y cuánto me tengo que mover yo? Y el radio es 1. Entonces yo tengo que partir del centro y moverme una unidad. Pero vean lo que les puse arriba en rojo. Dos cuadritos equivalen a una unidad. Entonces, dos cuadritos equivalen a una unidad. Aquí pongo mi marca. Otros dos cuadritos equivale a una unidad. Pongo mi marquita por ahí, ¿verdad? Hacia arriba igual, una unidad, o sea, dos cuadritos. Y hacia abajo la misma idea, ¿verdad? Acá. Ya teniendo los puntitos, ¿verdad? Que es como una guía, ustedes deciden si borran los brinquitos o si los dejan. Y ahí más o menos a lo que nos salga a mano alzada, pero que yo vea que por lo menos pasaron por los puntitos de las marquitas. Ese sería el trazo de nuestra circunferencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ujú. Voy a borrar para que nada más se vea como más nítido el dibujo. Ok, esta es de la antología también, pero tiene un dedacito, o sea, el valor correcto es -3. ¿Por qué razón? Igual, vean que aquí tenemos al eje X, por acá tenemos al eje Y, entonces si quieren hacer las anotaciones y decir X y Y, lo pueden hacer sin ningún problema. Si el ejercicio ya lo trae, pues perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Centro y radio. El centro, ¿dónde se ubica? En el punto -4, -3. Entonces, -4 es en el eje X, véanlo acá, -4, porque aquí decía, creo que era -2. Entonces, por si tienen el libro a la par, para que mantengan esa observación, ¿verdad? Entonces, en X es -4 y en el eje Y es -3. Entonces, vean que el centro está bien. X -4, Y -3. El radio es de 2 y si yo veo la escala, un cuadrito equivale a un numerito. Entonces, tengo que moverme dos espacios. Entonces, parto del centro, dos espacios a la derecha, pongo mi marca. Para la izquierda, dos espacios, pongo mi marca. Hacia arriba, dos espacios, pongo mi marca. Hacia abajo, dos espacios. De igual manera, pongo la marquita, ¿verdad? Ya cuando ustedes tengan esas cuatro marcas en específico, como para que no se les descuadre tanto la circunferencia, entonces ahí más o menos trazamos la circunferencia, ¿ok? Profe, que me queda torcida, no hay ningún problema porque no se les está pidiendo compás. Vean que yo igual ahorita, la más que uno escribe en una tablet resbala un montón, ¿verdad? Todavía uno con lápiz y papel, pues sostiene un poquito más, ¿ok? ¿Cuál es mi consejo, chiquillos, como para este tema? Que porfa, consideren los ejercicios de la página 14, 15, 16 y 17, ¿verdad? Lo ideal es que de igual manera, trabajen con lo que nosotros les ponemos y les explicamos en clase, pero también hacer las prácticas del libro. Entonces, digamos que como para este temita que yo acabo de explicar, ya podrían hacer estas cuatro páginas, ¿ok? De acá me voy a enfocar en una en particular, ¿verdad? Como para que ustedes tengan una idea de cómo es que se hacen estas paginitas, ¿ok? Vean que dice C a C y me dejan un espacio y R me dejan un espacio. Solo me dan el dibujo. Entonces, ¿qué tengo yo en este dibujo? Bueno, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical
es el eje Y. Si viene puesto, perfecto, y si no viene, pues sí, nosotros hacemos la anotación. ¿Ok? Acá, vean que necesito completar quién es el centro y necesito completar cuánto mide el radio. Entonces, desde la parte visual, yo veo aquí el centro, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Bueno, a partir de este centro, trato de ubicarme cuál es su valor en X y cuál es su valor en Y, ¿verdad? Para poder decir o rellenar, digamos, en este caso, los campitos del centro. Entonces, acá, si yo me voy al eje X, ¿hasta dónde pego? Ven que pego hasta 2. Entonces, el centro acá en el eje X vale 2. ¿Cuánto va a valer en el eje Y? Igual, me ubico en el centro y pego al eje Y para ver hasta dónde llega. Ven que al eje Y llega hasta -2. Entonces, quiere decir que, ay, perdón, quiere decir que el centro de esta circunferencia se ubica en el punto 2, menos. ¿Ok? Vamos ahora con el radio. ¿Qué tenemos nosotros ahorita a nivel de radio? Bueno, recordemos, el radio de dónde a dónde lo puedo medir. Ven que en las pasadas lo que hicimos fue que me dieran la información y yo hacer el dibujo, pero también hay que estar acostumbrados como a la inversa. Aunque esto sea a la inversa, la idea es la misma, ¿verdad? ¿Qué era radio? Bueno, el radio es la distancia desde el centro a una orilla. Consejos, profe, de ahí es más fácil a la orilla, digamos, en forma horizontal, o sea, moverme izquierda, derecha, o en forma vertical, moverme hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Pero sí observemos muy bien la cuadrícula, porque en algunos casos, cada cuadrito va a valer 1, o sea, que ustedes vean en la recta del X y del Y, el 1, el 2, el 3, el 4, entonces yo puedo decir, cada cuadrito vale un espacio o una unidad. Si yo veo esta cuadrícula, vea que viene de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿qué podría decir yo acá o qué necesito tener en consideración? Que un cuadrito de este dibujo equivale a 2 unidades. Entonces, si yo me muevo un cuadro, está bien. El radio es de 2, por ejemplo. Pero si me muevo 2 cuadros, el radio es de 2 veces 2, ¿verdad? 4. Si me muevo 3 cuadritos, cada uno vale 2, entonces 2 por 3, 6, ¿verdad? El radio es 6 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Igual nos ubicamos en el centro, ya ustedes deciden si lo cuento a la derecha, si lo cuento a la izquierda, si lo cuento arriba o lo cuento abajo. No importa para dónde, porque en realidad los radios son iguales. Entonces, qué sé yo, el que a ustedes les quede más fácil. Acá, digamos, voy a marcar este radio, ¿verdad? Ese es un radio como tal, pero ¿qué puedo decir yo de acá? Ven que aquí tengo un cuadrito completo. O sea, yo aquí tengo que 2 espacios, ¿verdad? Ven que pusimos esta notita aquí. Un cuadro de este dibujo equivale a 2 unidades. Entonces, acaba de pasar un cuadro, 2 unidades. Pero ven que me falta este pedacito. ¿Qué pasa con este pedacito? Si yo lo mido, no es un cuadro completo. Él está llegando a la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si habíamos dicho que un cuadro de esta cuadrícula vale 2 unidades, yo aquí tengo medio cuadrito. 2,1. Correcto. Perdón, ¿2 qué? 2,1. No. No, no es dos 2,5. coma uno. Tampoco. Como 5. No. Si un cuadrito, si un cuadrito vale Uno, pro. 2 unidades, ajá, 3. medio cuadrito va a valer 1 unidad. Entonces, ¿cuánto va a medir el radio? Vea que lo hice como por pedacitos, ¿verdad? Este cuadro, 3. correcto. 3. Cuadro vale Ok. 2, este pedacito vale 1, entonces el radio, que fue el que yo les marqué todito en rojo, sería el pedacito de 2,
más el pedacito de 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, el radio vale 3. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener como estos pequeños cuidados. En la mayoría de ejercicios, por lo general, ¿verdad? Se trabaja un cuadro, una unidad, pero igual hay que estar acostumbrados, como este, que pueda venir de 2 en 2, o como esta de acá, por ejemplo, que un cuadro, digamos, venía de medio en medio, entonces yo digo, di, no, para completar una unidad, di, necesito 2 cuadritos, ¿verdad? Entonces es más que todo esos pequeños cuidados. Si viene un espacio, un lugar, esto sería, ¿verdad? El caso que di, todos quisiéramos tener por ahí, ¿verdad? Pero si no lo tenemos, pues ni modo, ¿verdad? Tener esos pequeños cuidados, ¿ok? Otro aspecto importante que necesitamos recordar, porque digamos esta primera parte hay fórmulas nuevas, como la ecuación de la circunferencia, pero también hay fórmulas de hace rato que de que tal vez sí me acuerde o tal vez no me acuerde, ¿verdad? Entonces, por eso les hice aquí un recordatorio. Bueno, a nivel de noveno, si lo tienen fresquito, pues perfecto, y para los que estamos un poquito como con más ratillo hay una fórmula que se llama distancia entre puntos, que literalmente es para calcular eso, la distancia, pero en línea recta de 2 puntos, porque yo puedo tomar, por ejemplo, la distancia que yo necesito caminar para ir de aquí al trabajo, de ahí, pues tengo que doblar una curva y todo lo demás, ¿verdad? O sea, yo ahí tengo un recorrido muy movido. Pero si yo quisiera ver de línea recta, yo puedo decir, ah, mira, es que esta es la casa, este es el trabajo, y yo tengo que venir por aquí, después pasar por aquí, y ojalá estén las calles todas cerradas y llegué a mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Esa es como la trayectoria de nosotros. Pero si yo quisiera ver esa distancia, esa es una distancia en línea recta, como esta, digamos, línea roja. Entonces, la distancia entre puntos que vamos a aplicar acá siempre va a ser en línea recta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, ahí necesito la ubicación de 2 puntos, o sea, 2 pares ordenados, ya sea que me los den así o me los den en el dibujo, ¿verdad? Si me los dan en el dibujo, nada más los escribimos un toquecito de esta forma. Entonces, voy a tener un primer punto, por ejemplo, ya ustedes deciden de los dos quién va a ser su primer punto, quién va a ser su segundo punto, porque si yo quiero calcular la distancia de mi casa al trabajo o del trabajo a la casa, en línea recta es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por acá, este primer punto, digamos, yo lo llamé A y su coordenada siempre va a ser primero en X y luego en Y, pero como este va a ser mi primer punto, entonces va a ser X1, Y1. Voy a suponer que el punto B es mi segundo punto, entonces igual, él va a ser un par ordenado en X y en Y, pero nada más le hago como una ceñita para decir que él es el segundo, entonces la seña es esta, X2, Y2. ¿Cómo calculo la distancia entre ellos? Bueno, aplicamos esta fórmula que se vio en noveno, espero que no se les haya olvidado, y si se nos olvidó, pues nos toca aprendernosla otra vez, ¿verdad? Entonces, D de distancia es igual a una raíz grandecita, paréntesis, x1 menos x2, entre paréntesis a la 2, más y1 menos y2, entre paréntesis a la 2, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que calcular esto, usted nada más agarra el valor que tenga aquí en el x1, lo sustituimos. Sigue aquí 2, entonces agarro este valor, lo sustituyo, lo meto en paréntesis a la 2 más y hago lo mismo para los valores en Y. Agarro el Y1, agarro el Y2, lo sustituyo y ya esto ustedes, como tienen cálculo científica, lo meten directo en la cálcula. Entonces este es un recordatorio por ahí. Área del círculo, bueno, y profe, área del círculo, eso es desde la escuela, sí, eso es desde sexto, entonces tenemos todavía mucho más ratillo, ¿verdad? De no ver esa formulita como tal, pero igual aquí les traigo el recordatorio. ¿Qué necesito yo para calcular el área? Bueno, denotamos A de área es igual a pi por R a la 2, ¿verdad? Este pi no lo vamos a cambiar por 3,14 como nos lo decían en la escuela, y para eso la cálculo científica tiene el botoncito de pi, entonces lo digitamos
pero sí necesito la medida del radio. Profe, y si me dan diámetro, pues la misma historia. Sabemos que el diámetro son 2 radios, entonces agarre ese dato, lo divide entre 2, ¿verdad? Y ya tendría el radio. Entonces ahí sustituimos. Otra formulita que me tengo que aprender, ¿verdad? Y otra que igual vamos a ir usando ahí en el camino con los ejercicios es longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia, la fórmula se puede escribir de 2 formas distintas, ambas son válidas. Primera opción, L de longitud, o también se puede escribir como C. Longitud es igual a 2pi por R. Entonces, si a ustedes les dan el ejercicio con la medida del radio, entonces agarremos esta formulita. Profe, y si me dan el diámetro, que también existe la posibilidad, entonces la escribimos de esta forma. La longitud es igual a diámetro por pi. Profe, pero ¿por qué más corta? Si yo agarro el 2 y agarro el radio, o sea, 2 veces el radio, ¿qué es? El diámetro. Entonces, en realidad es como otra forma de escribir específicamente la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia, ya he explicado así como en palabras más sencillas, es el perímetro de la circunferencia. O sea, que yo estoy en una piscina, por ejemplo, y la piscina es redonda y yo voy a caminar por el borde, o sea, con solo dar una vuelta es la longitud de la circunferencia. ¿Ok? ¿Ok? Estos temas De los vamos a acá, ver más a fondo. perdón. Estos temas los vamos a ver más a fondo. Sí, Corta digamos, ya, sí. ahorita, ajá, ya me voy con estos ejemplos y ya aquí lo vamos a ver más a fondo, sí. Y Ok, la cálculo, y así vamos a aprender a usar, bueno, a correcto. usarlo, ¿no? Sí, Ok. digamos, ahorita este primer tema es muy sencillito con la calcu. Ya cuando entremos al de los puntos, ya ahí sí vamos a sacar un poquito más la calcu. Entonces, cuando son cositas de calcu, yo esperaría que todos tengan las calcus a la par, ¿verdad? Igual yo voy a proyectar una calcu para que ustedes vayan viendo como cuáles son los botones, ¿verdad? Que tienen que hacer, o igual yo esperaría que hagan la misma operación que estoy haciendo yo, porque si tal vez digitan algo mal en la calcu, poderlos yo guiar, no que me digan, ay, profe, es que no pude hacer esta en el examen porque no me sirvió la calco, o sea, ¿verdad? Si hay algún toque, que mejorar en la calco o que yo le diga, no, tiene que, algo muy típico, que ponen una raíz y empiezan a escribir y escribir y no se salen de la raíz y eso genera que les dé error matemático, entonces yo les voy a estar insistiendo y eso. Digamos, ahorita esta primera parte es casi sin calco, casi, ¿verdad? Pero sí necesito, digamos que ya como para la otra semana ya usamos más, todavía más la calco, entonces si las pueden tener a la par, perfecto, ¿verdad? Y si no las tienen a la par, entonces en cuanto las tengan, la tienen ahí cuando estemos en clase también, o sea, para que la puedan manipular y por aquello de hay gente que tal vez me dice, profe, tengo 20 años de no estudiar y no he tocado una calco, entonces, para agarrarle también el toque, ¿ok? Karen, tienes la manita levantada. Soy Nicole, pero es que sale como Karen. Ah, Profe, ok, perdón. Ajá, profe, ¿las calculadoras viejitas sirven? ¿O mejor una nueva? sí. Digamos, viejita, ¿a qué nos referimos? Hay una gris con tapa azulita. Si Ajá. tuviera esa la puede usar. Entre comillas viejita, porque para mí ya no es viejita, pero para la gente de Casio sí, ya se está pasando como viejita. La que es toda negra con tapa blanca, esa la pueden usar. Y ahorita Casio sacó una que es toda negra con tapa negra. O sea, y esa es la más reciente, ¿verdad? Pero si tienen dudas y quieren, qué sé yo, como que yo les dé, por decirlo así, como el visto bueno de la calco, entonces le pueden tomar una foto y me mandan un mensaje con la foto de la calco. Profe, esta la puedo sacar porque hay unas, recuerdo una estudiante que me decía, profe, es que mi calculadora es de dinosaurios. Esa sí estaba muy, muy, muy vieja. Entonces, como para que yo le diga, no, sí, sí, con esa se la juega súper bien. Entonces me pueden mandar como la foto de la Ay, calco, ¿verdad? Si van a comprar la más nueva, o sea, no es porque uno vaya a vender o no, si vayan a comprar la más nueva, dice calculan, porque ahorita anda como en casi los 20.000 colones, entonces sí pega un poquillo carillo, ¿verdad? Además, si tienen chiquillos y vienen de igual, de entrada a clases y libros y demás. A veces, porque un estudiante me dijo que él se compró una que puso en el Face, Marketplace, no sé qué,
y que ahí le salían calculadoras, aunque fueran usadas, pero estaban buenas, ¿verdad? Y le salían un poquito como más económicas. O que alguien les preste por lo menos una calco para los exámenes y demás, ¿verdad? Pero por si alguien quisiera comprarse una nueva, si andan como, pero yo ya esto las vi en el Rey en 19 y resto, o sea, son casi los 20,000. Pero de ustedes se calculan, ¿verdad? Con los dineros y eso, pero sí, si tienen alguna ahí y quieren como estar seguros, entonces, le toman foto y me la pasan, igual la traen, digamos, a la clase. De momento los botones son casi que iguales. Ya cuando entremos a la parte de estadística, entonces yo tengo que decir, los que tienen cálculo tal, estripen los botones tal. Los que tienen la cálculo tal, estripen los botones tal. Porque digamos que en la parte de estadística sí cambia, pero como la parte de sistema interno, pero ella va a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí sí tengo como que decir, fulano, esta forma, fulano, esta otra forma, ¿ok? Pero sí, digamos, este, la calcu, o sea, del modelo gris para arriba, bueno, hay una que es toda azul completamente, esa también les funciona, pero si no, me pueden pasar fotitos y yo les voy ayudando, ¿ok? Está bien, profe, gracias. Con gusto, La, la tarea 2, ese es un problema como el otro, que era de situación. correcto, ajá, esa Y situación vence el problema domingo. 2. Correcto, vence el domingo, ¿verdad? Entonces igual, digamos, les dan ciertos puntos y tienen que ver como si el punto está por aquí adentro, si quedó por fuera. Entonces, un consejo, ¿verdad? Se puede hacer de varias formas. Un consejo es, hagan el dibujo, ahí más o menos, ¿verdad? Como les he ido explicando, sacan quién es el centro, sacan quién es el radio, hacen el dibujito y le dicen, fulanito está ubicado en tal punto, entonces qué sé yo, si fulanito quedó como por aquí, ya ustedes me van a decir que el punto es exterior, o sea, el punto está por fuera, ¿verdad? O fulanito quedó aquí, digamos, donde está este B, ay, fulanito quedó a penitas, ¿verdad? O el punto quedó como por acá adentro. Un ejemplo muy típico que también es muy relacionado con el tema, digamos, que tenemos para esta semana de situación problema 2, es, por ejemplo, cuando hay un sismo. ¿Ven que nos ponen en las noticias? El epicentro ocurrió y me dan el nombre del pueblo, ¿verdad? Pero a veces en la misma noticia me dan el mapa de Costa Rica, me dan el epicentro, dicen que el terremoto tuvo un alcance de 2 kilómetros, eso es el radio de 2 kilómetros, y hacen el círculo. Entonces, si yo veo el pueblo tal, yo digo, ah, mira, pobrecitos, los del pueblo tal se vieron afectados por ese terremoto. O mira, el pueblo tal quedó en la pura orillita, o sea, fue como muy mínimo lo que les movieron, digamos, del piso, por decirlo así. O mira, el pueblo tal está súper lejos, no quedó como en la zona afectada, entonces di ellos, ¿verdad? Todo bien. Esa es más o menos la idea de la situación problema que tienen para esta semana. Igual cierra el domingo. Las situaciones problema, no valen puntos como tal, ¿verdad? O sea, no sumamos puntos a nuestra nota, pero mi consejo es hacerla, ¿verdad? Porque si yo la estoy haciendo, no entiendo o veo que necesito reforzar tal cosa, entonces, para que me digan a mí, yo explico, ¿verdad? O que digan, no, profe, es que se me enredó esto definitivamente cuando estaba haciendo la situación problema, entonces yo lo refuerzo, o que ustedes digan, mira, haciendo la situación problema, me acaba de dar cuenta que no me sé la fórmula tal, entonces ya tengo que ir haciendo una ficha o ir haciendo cartelitos o algo para irmelas aprendiendo. Pero sí, digamos, es importante que las hagan, ¿verdad? Pero sí, cierran este domingo, ¿ok? Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, nos volvemos a conectar, ¿ok? Entonces, chiquillos, por acá, este ejemplo como que me va a combinar un poquito, de todo un poquito, literalmente. Porque ven que aquí me dan una fórmula. X a la 2, X menos 2 a la 2 más Y más 3 a la 2 igual a 1. Entonces, ¿cómo puedo interpretar yo todo ese asunto? Me dan el centro, me dan el radio y me dan el dibujo.